A nombre de Electromesh, un cordial saludo para todos. Ha habido un poco de demora para la presentación de este siguiente video, pero en esencia ya cubre un poquito más la documentación de todo lo que ha sido la ejecución hasta el momento del proyecto para medición, control y registro de consumo de agua y energía. Ya una parte del proyecto se había anunciado en primera instancia, mencionándoles esta parte, este bloque funcional de el Arduino Uno, controlando la temporización de unas electroválvulas que habilitan el consumo de agua. Ese consumo de agua se registra luego con unas señales pulsantes que se generan de cada sensor y se incorporan al GPIO del Raspberry mediante unos niveladores lógicos a 5 voltios para contabilizar esas señales y hacer un cómputo de la cantidad de litros consumidos. La siguiente etapa en la que se avanzó fue en la intercomunicar esa información para llevarla por bus I2C a unos displays LCD que están ubicados en 2 puntos hasta el momento de la casa. Si hay más usuarios, más displays irán según la cobertura que pueda dar el bus I2C. Es un alcance que se está explorando y lleva hasta ahora cerca de 15 metros de distancia sin ningún problema operando. La indicación que se da es para un usuario que muestre el total de litros consumidos, el valor, y en cuanto a la energía también. Y en el usuario principal, que es aquí en la casa, para control y visualización diaria y de cada momento de todo lo que tiene que ver con agua y energía. La señal que luego se incorporó a un Arduino Pro Mini en el bus I2C buscó hacer la lectura por puerto serial de la señal que trae el módulo de energía PZEM004. Con esta información sacamos voltaje, corriente, potencia y kilovatios horas consumidos, que son llevados al Raspberry por I2C, almacenados e intercambiados con Arduino Pro Mini, además junto con información de comandos que nos ayudan en ciertas horas del día, específicamente en la noche, prender esta bombilla o apagarla según las demandas de horario. A futuro se va a incorporar unas señales sonoras para efectos de unas alarmas que hacen parte de una implementación ya personalizada. Seguimos ahora a la siguiente etapa, que es la de mostrar parte de lo que quedó el código y la extracción de datos del Raspberry, junto con detalles finales que de pronto están comentados en video. Ok, señores, continuando ahora con la parte de código Arduino, hablaremos de manera resumida lo que tiene que ver con el Pro Mini específicamente, porque el temporizador ya está comentado en un anterior video. El Pro Mini lo que tiene incorporado es la librería de software serial PZEM004 para el módulo de energía y la librería Wire.h para lectura y comunicación por el bus I2C. Hay unas constantes declaradas para cuestiones de programación y globalizar la modificación en el código, y adicionalmente hay un setup para lo que son los pines de entrada y salida en la comunicación serial, de manera que al Arduino Pro Mini se le pueden incorporar varios módulos de energía si así se quiere y comunicarse serialmente uno a la vez con cada uno de ellos. Tenemos aparte en el mismo setup un par de interrupciones que se declaran para el tema de petición de comunicación I2C y para recibir datos de parte del Arduino. En la función loop, lo que hay incorporado en esencia con la comunicación del módulo de energía, tenemos esta parte donde se declara los pines de transmisión y recepción en el Arduino Pro Mini. Se sacan los datos de voltaje, potencia, corriente y kilovatios hora
para almacenarlos en un vector flotante junto con otros valores adicionales que se usan de referencia para comunicación con Raspberry y para almacenarlos también en el archivo de texto que se registra. Estos casos de switch que tenemos aquí son para, dependiendo de la comunicación con Raspberry, encender o apagar la bombilla que les había mencionado. Y aquí en esencia lo que es la interrupción para solicitud de lectura de datos vía I2C de parte de Raspberry, los cuales Arduino responde enviando el vector de datos flotantes recogidos del módulo de energía junto con otras variables. Y este otro vector que tiene que ver con la recepción de datos de parte de Arduino con el fin de ejecutar comandos en la función loop para encendido y apagado de la bombilla, tal y como lo había mencionado. Pasamos ahora con lo que es el código Raspberry en el lenguaje intérprete Python, básicamente en cómo ha quedado simplificado junto con otros apuntes que también se deben explicar. Y bueno, continuamos ahora con Raspberry y el código que se implementa en el lenguaje intérprete Python. Aquí tengo un resumen de lo que son mis recursos didácticos para poder llevar a cabo este proyecto. Luego se declaran unos GPIO donde se incorporan los pines que se usarán para la lectura de los pulsos de los sensores de flujo. Las direcciones en el bus I2C para Arduino y los dos displays. Y en la parte de comunicación tenemos una función para escribir en Arduino y leer en Arduino. Luego que se lea de Arduino, tenemos una función que consigue los valores flotantes y los organiza en el vector para poderlos almacenar en el archivo de texto. En el Arduino también incorporamos acá una función de comunicación de tal manera que localice al Arduino y almacene los valores arrojados por Arduino en un registro de valores flotantes que se redondean a un valor decimal con 2 dígitos y se almacenan en un archivo de texto al mismo tiempo que se grafican en el display. Si la comunicación con Arduino falla, se almacenan unos valores negativos, de tal manera que se pueda saber en el archivo de texto en qué momento se perdió la conexión con Arduino. De todas formas, el valor de energía o kilovatios hora queda almacenado porque aquí en esta función se determina eso, y si esa comunicación falla, los kilovatios hora quedan congelados hasta tanto se recupere la comunicación. Hay unos cálculos para evaluar los costos y totalizar la cantidad de energía que se consume, y en esta parte tenemos incorporada la rutina que nos ayuda a guardar en un archivo cada una de las variables consultadas y calculadas. Lo que sigue de aquí en adelante ya es cuestión para, a través del bus I2C, realizar la indicación en los displays I2C. Eso ya hace parte de otros videos y documentos que se han comentado en otras partes y también en este proyecto en videos anteriores. Seguimos ahora con el video demostrativo de la indicación de displays y el archivo de texto. Como podemos ver, en este punto se está ilustrando la potencia total en el apartamento, que es 22.9 kilovatios, y el precio queda 11.450. Esos son los cálculos internos. En la parte ya de este display ocurre eso. Y ahora seguimos con la parte del display general, que nos va a mostrar ese valor calculado en pesos. Ahí tenemos el Raspberry, ¿sí? Vemos el Raspberry y la comunicación I2C repartida. Vemos el valor 11.450 que se repite para el caso del display en apartamento y para el display principal. Display. Bueno, este es el punto de los archivos que hasta la fecha de la primera semana, primeros 7 días, me grabó el Raspberry a través del lenguaje intérprete Python que se condiciona el código que ya se mostró.
Estos archivos se guardan como valores separados por coma y son un poquito difíciles de entender en este formato, así que vamos a mirarlos ahora en Excel y a revisarlos estadísticamente con ciertos gráficos que hice para dar a entender de qué trata todo. Listo, ahora nuestra hoja de cálculo con los resúmenes. Esto es una especie de separación de datos de lo que se refiere al consumo de agua de día y específicamente en la noche, es decir, después de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Lo mismo para la energía, vemos los totales por día y vemos los totales, los subtotales por intervalos de tiempo. Estos son los valores de los archivos de texto que les mencionaba separado por comas. Como pueden ver, aquí están organizados. Tenemos fecha, hora, totalizador de flujo, apartamento, lote y casa. ¿Sí? Acá se ve un poquito más completo porque estas son las horas que la gente duerme. Entonces aquí ya comienzan a registrarse unos consumos. Y tenemos el totalizador, apartamento y la casa. Este es el valor de voltaje, valor de potencia, corriente y los kilovatios hora acumulados. Todos están cada uno día por día anexados. ¿Sí? Y a través de la hoja de cálculo se separan y se organizan para poderlos graficar. Tenemos un gráfico hasta ahora de los primeros 7 días de abril, lo que es el consumo de agua en el día y en la noche. Y tenemos el mismo gráfico para la energía, consumo de energía y en el día y en la noche, de manera que uno como usuario puede hacer interpretación de qué está pasando con el servicio, si está teniendo un comportamiento normal día por día. Esto es el resumen y bueno, espero que haya sido de su agrado y entendimiento la información presentada. Muchas gracias por su atención y una vez más a nombre de Electromesh los invito a dar sus comentarios y a dar like en caso de que les haya gustado. Hasta luego.